Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y pues otra vez otro librito. Vamos a abrirlo. Ahora es el libro de Creativo de Roberto Martínez. Vamos a hacer la reseña. Y pues, bueno, obviamente después de que lo lea, ¿va? Nos vemos en otra ocasión. Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán. En esta ocasión voy a hacer el análisis de un libro, pero antes que nada quisiera pedir una disculpa de que me pasó una situación en la que me obsesioné con el audio de varios de los videos de mi canal, de que algunas partes tenían el volumen más alto que otras partes. Entonces algunos los recorté, otros los resubí, todos los de la semana del tramador los resubí. Creo que soy el único que se percató de eso. La verdad lo que más me duele son los comentarios que se borraron. Ya saben cómo es uno a veces, perfeccionista. Y por eso precisamente escogí el libro que nos atañe hoy, porque en una parte del mismo aborda este tema de la perfección. En realidad la perfección no existe. Siempre existe la posibilidad de seguir perfeccionando las cosas. Y siempre también existe la posibilidad de errores en cada paso que estemos dando en cualquier cosa en la vida. En el camino siempre vamos aprendiendo, pero bueno, vamos a empezar. El libro es de Roberto Martínez. Quien no lo conozca, es un influencer mexicano de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que tiene un podcast, bueno, creo que ya tiene 2 podcasts y creo que 3 millones de seguidores en su fanpage de Facebook. El libro se llama Creativo, al igual que uno de sus podcasts, se llama Creativo también uno de sus podcasts. 100 consejos para vivir de tu arte. Su nombre completo es Roberto Adrián Martínez Osuna. Es como tal el primer libro de su autoría, porque tiene otro libro, pero el otro libro son puras recopilaciones de historias que le mandaron a él de mexicanos. El libro se llama México lindo y querido, pero en realidad pues él nada más agarró esas historias y las recopiló y está vendiendo ese libro de historias recopiladas. Pues en general Creativo es un libro agradable de leer de alguna manera. Trae consejos prácticos de 100 consejos, como dice, para vivir de tu arte. Yo que estoy haciendo videos, en algunas partes me dio claridad. Muchas de las cosas que platica aquí yo ya las he experimentado con la práctica, pero otras no. El libro generalmente está dedicado a un público específico, el artista del tipo que sea, ¿no? Pero la verdad me pareció más como un tipo de libro de autoayuda. No es necesario que uno quiera ser escultor, músico o artista del tipo que sea para poder leerlo y sacar valiosos consejos del mismo. En realidad, cualquier persona que quisiera mejorar su situación laboral o de cualquier situación de su vida pudiera sacar mucho jugo de este libro, porque en realidad la vida misma podría considerarse un proceso creativo. El libro trata aspectos varios, como te explica lo que es un proceso creativo, las partes del proceso creativo, también lo que es una obra de arte, y aborda temas como la procrastinación, la motivación, los hábitos y, como les comentaba al principio, del perfeccionismo. Roberto en realidad saca mucho de su experiencia, información para este libro, no todo, pero buena parte es de su experiencia, y es una experiencia que no se puede negar. Él es un influencer consolidado y que tiene una audiencia pues, que le es muy fiel y que compra sus libros. Ahorita tiene 2 y creo que va a crear otro en un futuro. Como comento, el libro no nada más es de la experiencia que tiene Roberto, también agarró mucha información específicamente de 8 libros, que aquí mismo pone la bibliografía al final, libros muy interesantes, la verdad. Yo ya leí uno, que es el de Trabajo Profundo, Deep Work, ya lo había leído hace como 3 meses, y otro ya lo empecé a leer porque me llamó mucho la atención, se llama The Denial of Death, La Negación de la Muerte, no me acuerdo el autor, es estadounidense, Ernest Becker, creo. Y respecto a si recomiendo este libro, pues la verdad, sí lo recomiendo, es fácil de leer y, como comento, tiene esa bibliografía muy buena en la que en parte él se basó para
escribirlo. Y pues me parece que comparado con el otro libro que reseñé de Germán, este es un libro mejor hecho, la verdad. El otro pues no es que se haya hecho con las patas, ¿no? Casi, pero es un libro con consejos muy simples, muy sencillos, y aquí se ve que le echó más ganas Roberto que Germán, la verdad. Que el otro no es un libro malo, pero este es mejor, aunque sigue siendo un libro simple. Lo malo es que la única manera de comprarlo parece es en la página de internet de Roberto, que pues en la descripción les dejo el link. Y a mí me llegó como en 7 días más o menos. No sé si haya envíos a toda Latinoamérica, pero aquí en México creo que sí, no hay problema, te lo pueden enviar sin ningún tipo de problema, pero no sabría decirles si en toda Latinoamérica lo pueden enviar. Y bueno, yo creo que sería todo en este video, amigos. Pues nos vemos en otra ocasión. No me queda más que mandarles un saludo afectuoso y pues hasta luego. Próximamente yo creo que voy a reseñar otra de mis experiencias con drogas. En esa ocasión nos veríamos. Hasta luego.